¿Aquí no tiene la de Ariel? Ah, sí. ¿Y qué tal? Ya la Bueno, no la resuelto, pero sí le eché una ojeada. Sí, siento que eso. Ay, no hice. Pero a ver, la guía de la UNAM es un ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Está Aparte bien dice facilita, que- ¿eh? Está bien para que facilita, vean. sí. O sea, si a ustedes se les complica resolver la guía de la UNAM, pues ya no la hicieron, ¿eh? No, porque es el doble de. Como el 10 veces más difícil el examen. O sea, la UNAM lo que hace es una gran labor con mostrarles cómo les podría preguntar, pero no significa que ese sea el examen, para nada. Y menos que ahorita está tan competido, pues va a venir un poquito más difícil el examen. Entonces, vamos a resolver algunas preguntas. Yo tengo aquí unas guías, pero si alguna de las guías pues es de alguna pregunta es de algún autor en específico, pues no hay ningún problema. Entonces vamos a ver. Historia de México. ¿Se las aprenden de memoria o se las dicto? Se las dicto, ¿verdad? Sí. A ver, número 1. Número 1. En Teotihuacán. No, pues sí. Coma, Palenque. Y otros centros urbanos de periodo clásico. Coma. ¿Órganos de qué todo? ¿Cómo? ¿Órganos de qué todo? Centros urbanos de periodo clásico. De nada. Coma, existían, dos puntos y aparte. Inciso A, organización matriarcal. Organización matriarcal. Inciso B, ¿Organización qué, perdón? matriarcal. O sea, de que la madre era la que dominaba todo. Y patriarca es cuando el padre es, o sea, el hombre, vaya. ¿No? Inciso B, estratificación social. C, agrupación tribal. ¿Qué, perdón? Agrupación tribal. La B era estratificación qué? Social. Social. Gracias. Inciso C, ¿qué? Agrupación tribal. Inciso D de dedo, jerarquía gremial. Jerarquía, perdón. Gremial. ¿Saben qué es un gremio? Es un conjunto de personas que se unen para cierto fin, como en los sindicatos, que se unen para formar un sindicato. Bueno, ok, entonces, ¿cuál será la respuesta? Periodo clásico, me están hablando de Palenque, Teotihuacán. ¿Qué había ahí? La jerarquía gremial. ¿La qué? La D, la jerarquía. Jerarquía gremial, o sea, jerarquía por grupos o por sociedad. Por sociedad. Sí, ¿no? Porque estaban La B. los esclavos, Estratificación social. exactamente, o sea que había así como aquí en México, ¿no? Una estratificación social. Siempre ha existido eso en la sociedad, desde los más bajos hasta los más altos, hasta los altos poderes. Entonces sería estratificación social. 2. ¿Qué nombre recibía
El cuerpo colegiado. ¿Qué nombre recibía el cuerpo colegiado en el que laboraban funcionarios que conocían todos los asuntos de los dominios españoles, de los dominios españoles en tierras del Nuevo Mundo. Déjame cerrar. Entonces, ¿sí le copiaron bien? ¿O les falta algo? No sé. ¿No? Sí, Pues fue una pregunta, ¿no? ¿Qué nombre recibía el cuerpo colegiado en el que laboraban funcionarios que conocían todos los asuntos de los dominios españoles en tierras del Nuevo Mundo? Respuestas. A. Encomienda. B. Consejo de Indias. C. Virreinato. Inciso D de dedo. Cabildo. Cabildo. Con B grande. Sepa Dios que Dios. Cosa que tienen que pensar que en las preguntas de historia es muy fácil. ¿Me la sé o no me la sé? Así de fácil. Porque, a ver, piensen bien, lean bien. ¿Y cuáles eran esos funcionarios que conocían de todos los asuntos? Era como una junta. El Consejo de Indias, exactamente. Era un grupo de individuos que por ejemplo, se organizaban y platicaban de todos los asuntos relativos al Estado, a la sociedad, y pues es el Consejo de Indias, precisamente, de los españoles. Es en la época donde México pues es conquistado por los españoles. El Consejo de Indias, muy bien. 3. Francisco Javier Mina militar español, apoyó la independencia de México, por su ideología inciso A, reaccionaria, inciso B, liberal, inciso C, conservadora,
Inciso D, federalista. Aquí nada más hay dos respuestas. Pueden ser conservadores o liberales. Pero si estoy luchando por la independencia de México, no creo ser conservador. ¿Qué voy a hacer? Liberal. Liberal, exactamente. Ok, número 4. La obra legislativa de Miguel Hidalgo. La obra legislativa, o sea, de leyes, de Miguel Hidalgo quedó manifiesta en las leyes que promulgó en Guadalajara. En las leyes que promulgó en Guadalajara, coma, donde decretaba la inciso A, abolición de la esclavitud. Inciso B, separación de la Iglesia y del Estado. C, prohibición de monopolios comerciales. Inciso D, cancelación del pago de avenciones a la Iglesia. Avenciones con B de burro o B grande, como le llaman ustedes, avenciones a la Iglesia. Piensen muy bien, porque ustedes, si no se saben la respuesta, pueden ir descartando. Por ejemplo, dicen separación de la Iglesia y del Estado, no, porque eso fue en ¿qué? ¿Con qué personaje relacionan? Con Benito Juárez, exactamente. Entonces, esa no puede ser. Esa es de Benito Juárez. Bueno, ¿se acuerdan de las leyes de reforma, separación de la Iglesia y del Estado y todo eso? Bueno. Luego, prohibición de monopolios comerciales, pues recuerden que era un cura, el cura Hidalgo. Entonces no creo que a él le interesara mucho que alguien acaparara la venta de una sola cosa. Cancelación del pago de avenciones a la Iglesia, o sea, cierta cantidad de dinero que le entra a la Iglesia, pues podría ser, pero es padrecito. Pues de alguna manera les conviene. Entonces, ¿cuál me queda? La abolición de la esclavitud, exactamente. Entonces, si no me la sé, pueden ir descartando. Y si me la sé, pues ya la contestan de inmediato, ¿no? La abolición de la esclavitud, que es por lo que él luchaba en su obra legislativa. ¿Van bien? ¿No? No importa. ¿Cuándo presentan su examen? 24 De febrero. Ah, todavía estamos en enero. Quiere decir que todavía tienen 30 días para estudiar. Apréndanse de memoria este tipo de cositas. Porque este tipo de preguntas sí vienen en el examen. Ni más. ¿Qué pasó? Miren, cuando ustedes entren a la universidad, lo que van a tener que estudiar no es nada parecido a lo que vemos aquí. Van a llevar no sé
¿Qué cantidad de materias? Porque en cada carrera es distinto. Pero por ejemplo yo llevo 7 materias. Entonces, ¿se imaginan cuánto material por cada una de las materias? ¿Cuánto tienes que leer por cada materia? Entonces, ustedes igual, por ejemplo, en la carrera de físico, nada más llevas 1 o 2 materias. ¿Por qué? Porque están mega complicadas. Entonces ya llevar 3 materias sería una locura. Con 2 tienes para sufrir en la carrera de física. Entonces me imagino que también en las ingenierías, como Emanuel, pues igual va a llevar unas 3 materias a lo mucho, pero de esas, pero bien pesadotas. Ustedes yo imagino que van a llevar unas 5 materias más o menos, porque sí es cierto que enfermería pertenece al área de químico-biológicas, pero sí pueden llevar, por ejemplo, les van a dar química, les van a dar biología, etcétera, les van a, sobre todo biología, ¿no? Que es la anatomía y todo eso, pero le van a tener que meter en serio al estudio. Entonces váyanse acostumbrando mejor, porque esto no es nada. No se pongan tristes. No se pongan de... Bien. 5. La aclamación. De Agustín de Iturbide como emperador de México. En mayo de 1822, 1822, coma, llevada a cabo por el ejército fue respaldada por la nobleza criolla y inciso A, la clase media letrada, B, la jerarquía eclesiástica, con acento en la A, eclesiástica. C, la masa campesina. Inciso D, la incipiente burguesía. Esa es una de igual, ¿me la sé o no me la sé? ¿Quién apoyó la aclamación de Iturbide? Son 2, aquí me están dando la nobleza criolla. ¿Y quién es más? No lo sé. ¿La masa campesina? No, lo de. Creo que la de... De burguesía. ¿Qué les digo para que no se sientan mal? Sería La clase media letrada, pues no, porque fíjate que en la clase media letrada, también en la nobleza criolla están incluidos algunos de la clase media letrada.
Entonces realmente los que apoyaron a la nobleza criolla fue la iglesia, en pocas palabras. La jerarquía. La jerarquía eclesiástica, exactamente. No importa, mira, al ratito te las aprendes de memoria. Ya quedó. Además ya te estás tomando tu ácido glutámico. Sí, me va a tomar 8 días. No, no deja de eso. Es que como son ácidas, por eso es que van después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Y así no te hacen daño. Pero se toma lo doble y le da una gastritis que para qué quieres. Entonces no, así está bien. De todos modos, en un mes que tienes, créeme que te van a hacer muy buen efecto. Vamos a ver. Entonces, 6. El último gobierno que presidió Santa Ana, recuerden que lleva doble N, Santa Ana, coma, entre abril de 1853 y agosto de 1855, coma, 55, puede caracterizarse como inciso A, liberal, inciso B, demócrata, con acento en la O, demócrata, C, dictatorial, inciso D, federal. Yo lo único que les puedo decir es que el gobierno de Santana se hacía lo que él quería. No le daba chance a nadie. ¿Cuál es? Dictatorial. Dictatorial, exactamente. Eso lo vi. ¿Ah, sí? Sí, estaba viendo lo de Porfiriato y hablaba de eso, de Santa Ana. Exactamente, de Santa Ana, muy bien, perfecto. Y después cuando lo explicaron, lo reciente cuando empezó a poner un micrófono de eso. Exacto. Pero básicamente era un dictador. Dictador. Bueno, que todavía existe eso no en nuestro país. En Corea del Norte. Corea del Norte, por ejemplo, Venezuela. en Venezuela, exactamente. Creo que también Rusia. Con Putin, ¿verdad? Sí, ¿cuántos años tienen el poder ya? Creo que igual 30. Sí, son gobiernos que hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, muy bien. 7. Aspecto de la política. Aspecto de la política de Maximiliano que debilitó su alianza con la Iglesia y con los conservadores. Van los incisos. Inciso A, mantener el despilfarro de la corte. Mantener el despilfarro de la corte. Inciso B, liberar de impuestos
al comercio exterior. Inciso C. Asumir la legislación liberal reformista. La legislación. Asumir la legislación liberal reformista. Y la D, criticar a Napoleón III. Recuerden que Maximiliano es enviado a México para funcionar como un emperador. Recuerden que él era de Austria y lo que querían hacer aquí es igual más o menos una postura de un rey, una reina que dominaran al país. Pero la verdad es que Maximiliano era muy buena persona. De veras, él era o sea, quería hacer las cosas bien. Entonces cuando a él lo ponen como representante del Estado mexicano, dice, pues yo quiero el bien para el pueblo, hacer las cosas bien, perfecto. Y entonces es ahí cuando la iglesia y los conservadores dicen, a ver, pues si te trajimos para otra cosa, te trajimos para que hagas lo que nosotros te vamos a decir y para que el pueblo siga sometido a nosotros, no para que tú les des todas las libertades. ¿Qué te pasa? Y es ahí cuando sí, no, es que él sí tenía buenas intenciones, sus intenciones de gobernar eran las mejores, pero a él no le dijeron eso, a él lo engañaron, ¿no? Entonces, pues él dijo, no, pues es que está bien, mira, el pueblo y los beneficios para ellos, y le dijeron no, y es ahí cuando empieza a perder todo el apoyo de los conservadores y de la iglesia. Y por eso es que ya hasta el final, hasta lo mandaron a fusilar, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque no se sometió a lo que ellos querían. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Pero qué dice la C? Asumir la legislación liberal y controlista. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, conste que ser liberal es ir en contra de los conservadores. Entonces dijeron, pues, ¿qué te pasa? Bueno, pues pobre, porque él realmente sí quería hacer las cosas bien. Cuando quiso regresar a su patria, su mamá le dijo que era una deshonra que él regresara a su patria, que ella no lo quería ver por allá. Y entonces, pues, ni modo, aquí lo mandaron a fusilar. Bueno, 8. Antes de pasar a la 8, ¿se dan cuenta de que no me preguntan fechas? Así es de que ni gasten su tiempo en memorizar fechas, porque las fechas ellos se las van dando. Entonces no se aprendan fechas, nada más los hechos son los que nos interesan. Entonces, pregunta número 8. En la Constitución de espacio, perdón, no es espacio. En la Constitución de 1857, se proclamaron por primera vez y ahora sí espacio. Inciso A, derechos de los trabajadores. Inciso B, derechos humanos, los derechos humanos. Inciso C, garantías individuales.
adultos mayores. Ay, sí, consta que realmente la fecha me la están dando para que ustedes ubiquen qué pasó en la Constitución de 1857. ¿Qué dice la A? Derechos de las Sí. ¿Qué te digo? A ver, piénsele bien antes de contestar. Ay, derechos humanos, porque fue la primera vez que se promulgó. Es que los derechos humanos, a ver, tengan mucho cuidado. Yo les he dicho que la Constitución no es para los abogados. ¿Y como les he insistido? Es para ustedes. La Constitución es para los ciudadanos. O sea que ustedes la tomen y aunque sea se lean un artículo por día. En 133 días ya se la acaban. Un artículo por día, en serio. O dos, cuando sean pequeñitos. Porque es para ustedes. Y resulta que los derechos humanos se modificó la Constitución en el 2011 apenas. Y entonces tenían un nombre y ahora ya no se llaman así. A partir del 2011 ahora se llaman derechos humanos. ¿Cómo se llamaban antes de eso? Las garantías individuales, exactamente. Los entiendo porque son de Francia, son de Alemania. Si fueran mexicanos no les daría yo chance, pero... Algunos de ustedes compraron la Constitución, Marlene, Aide. Échenle de veras un vistazo, aunque sea así, por ejemplo, a los primeros artículos, porque aparte de que son preguntas de examen, algunos de ellos, por ejemplo, el artículo 1, el artículo 3, el 5, el 27, o sea, hay muchos que son preguntas de examen en la historia, y aparte conocen sus derechos. 120. Bueno, el 123 exactamente. Bueno, ¿cuál me queda? En la 8, ¿verdad? Sí. 9. La política agraria del porfirismo coma, que se concretó en la aplicación de las leyes de colonización y de terrenos baldíos, coma, afectó principalmente a casi por lógica, y aunque no me la supiera la voy a contestar, porque dice la política agraria del porfirismo que se concretó en la aplicación de las leyes de colonización y de terrenos baldíos afectó principalmente a, pero déjenme decirles los incisos. Sí. Inciso A, terratenientes laicos. Laicos. Inciso B, pequeños propietarios. Podría ser, quién sabe. Inciso C, latifundistas eclesiásticos. Inciso D, comunidades indígenas. A ver, piénsenle bien porque es por lógica. Esa de Comunidades indígenas, exactamente. Ustedes me lo dijeron con otras palabras, por eso es que les dicté los incisos. A las comunidades indígenas, exactamente.
Por eso es que Zapata y Villa andaban tan enojados, ¿no? Querían devolverle sus tierras al pueblo. Bueno, ya casi acabamos, faltan como 100. Vamos en la 10. La relación entre la iglesia y el gobierno. La relación entre la iglesia y el gobierno porfirista fue conocida como política de entonces les doy los incisos. Inciso A, desamortización. Inciso B, nacionalización. C, conciliación. Y D, secularización. Fue como un pacto, ¿no?, entre la iglesia y Porfirio Díaz de pues, llevarla ahí tranquila entre los dos. Ni guerra ni amistad, sino otorgándose concesiones unos a los otros. ¿Qué sería? ¿Qué dice? Conciliación. Conciliación, exactamente. ¿Por qué les digo que me digan la respuesta? Pues porque están ante las cámaras de YouTube y entonces van a decir ellos la C. Pues ¿cuál es la C? Ay, qué bueno, No sé. es cierto. ¿Cómo? Bueno, ya no me acuerdo. Ya no voy a ver. Ya no me acordaba. Bueno. No es cierto, la cámara está dando para acá, pero si al escuchar dicen la C, bueno, pero ¿cuál es la C? Bueno. Ok. Pregunta número ¿qué? Digo, 11. 11. Sí, es hasta la 14, ya casi acabamos. 11. Los movimientos obreros más importantes. Así está regalado. Los movimientos obreros más importantes durante el porfiriato fueron las huelgas de ¿les digo las respuestas o me la contestan de una vez? ¿En serio? Pues está de regalo. A ver, inciso A, Orizaba y Yucatán. B, Chihuahua y Monterrey. Chihuahua y Monterrey. C, Cananea y Río Blanco. Inciso D de dedo. Acayucan y Córdoba. Cananea y Río Blanco. ¿Verdad? Estaba regalada Cananea y Río Blanco. Esas son de las huelgas más famosas.
no tenían protección a los derechos humanos y todas estas cosas, pues hubo mucha sangre. Pero gracias a ellos se lograron muchos avances en materia laboral. Por ejemplo, como lo que tienen ahora las madres, ¿no? Creo, me parecía que tenían a su hijo y les daban 40 días después del nacimiento. Y ahora les tienen que dar un periodo previo al nacimiento del niño y después del parto. Eso ya son logros. Pero lo que ustedes no sabían seguramente es que ahora el padre ya también tiene días para estar con el bebé. O sea, nace el bebé y le dan, no recuerdo muy bien si es una semana, creo que es una semana, 5 días, para que esté y se acople con su nuevo ambiente, ¿no? Y además recuerden que pues el tener un bebé en casa se va a llorar toda la noche, entonces la señora se va a desvelar, el señor también se va a desvelar y el rendimiento en el trabajo no es el mismo. Entonces por eso también es correcto que le den esos días al padre, al varón. Pero pues gracias a todos estos movimientos previos hoy tenemos ciertas ventajas en el ámbito laboral. La peor fue la de Chicago, ¿no? Fue la primera y la peor porque hubo muchos muertos. Pero bueno, esa ya es otra historia. 12. La formación de clubes, se escribe clubes. La formación de clubes de corte, espacio, fue uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Inciso A. Liberal. Inciso B. Socialista. Inciso C. Conservador. Y D. Centralista. Pues yo diría que vuelve a estar entre dos, que son los conservadores y los liberales. ¿Y quiénes son los que hacen así como que movimientos fuertes? Liberal. Esa es la respuesta. Los conservadores se llaman así porque tratan de mantener que no haya cambios, que sea el mismo tipo de régimen político. Sin en cambio, los liberales buscan el cambio. Siempre que buscan el cambio, y en este caso estamos hablando de ¿qué? De la independencia de México, son los liberales. Entonces, aunque sean preguntas de memoria, traten de tomarles cierta lógica y de esa manera van a memorizar más rápido. Pregunta número 13, me falta 13 y 14 nada más. Bajo su dirección, se consolidó el maximato. Inciso A. Esa está bien fácil porque la calle la tienen aquí terminando Suiza, aquí tienen la calle luego. Inciso A, Plutarco Elías Calles. Inciso B, Venustiano Carranza. C, Álvaro Obregón. D, Lázaro Cárdenas. Exactamente. O sea, ¿en qué periodo se consolidó el llamado maximato? En el periodo de Plutarco Elías Calles.
¿A poco no? Termina Suiza y luego está Plutarco en este. ¿Se acuerdan de eso? Ya quedó. 14 y última. La política neoliberal alcanza su mayor impulso durante el gobierno de... Esta es, bueno, es que casi todas estas que les estoy dictando son clásicas preguntas de ingreso a la UNAM. Entonces, si se las aprenden, ya llevan muy avance. Y sobre todo esto de la parte neoliberal. Les van a preguntar mucho, ya en el último periodo de la historia de México, acerca de la globalización y de la cuestión liberal. Y les van a hablar de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Calderón, también del periodo de Calderón les hablan, de Fox muy poquitito, pero sobre todo en el periodo de Salinas de Gortari y más en el periodo de Miguel de la Madrid, les van a hacer varias preguntas que tienen que ver con la globalización, el neoliberalismo y todas esas cosas. Entonces, abusados. Entonces, la política neoliberal alcanza su mayor impulso. Ya les dicté lo demás. Durante el gobierno de, inciso A, Luis Echeverría, B, Miguel de la Madrid, C, Carlos Salinas de Gortari, inciso D, José López Portillo. Antes de que me contesten, está entre dos, está entre Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, pero el truco está en esto que dice alcanza su mayor impulso. ¿Con quién de ellos dos alcanza su mayor impulso? Piensen bien. Sus clases de historia, ya les han dado muchas clases de historia. En el periodo de Salinas de Gortari, exactamente. Repasen y van a ver cómo no les cuesta trabajo. ¿Cuántas preguntas fueron? 14. ¿Cuántas me hacen en el examen? 20. No, menos. Sí, como 10, ¿verdad? A mí me hacen 10. Sí, más o menos. Creo que son 16 de matemáticas. No, 26. En total son 120 preguntas. 26 de matemáticas. Nosotros son 26 de matemáticas, 16 de física y 18 de español. Y las demás son de física. Ya le cambiaron. Sí, ya cambiaron el formato porque casi les preguntaban como muy parejito. Yo creo que a todos les van a preguntar más o menos. La gran diferencia está en la dificultad. Por ejemplo, en matemáticas, a los de arquitectura o ingenierías, sí les van a preguntar un poquito más fuerte. Pero los demás no se confíen porque también les preguntan fuerte. En tu caso, también te van a preguntar pues todo lo que hemos visto de matemáticas. Porque se supone que en el examen de ingreso a la UNAM te preguntan todo lo que viste en el bachillerato. Todo. En tu caso vas para la UNAM, también para el colegio de bachiller, es lo mismo. Todo lo que estamos viendo aquí, a ustedes se los van a preguntar, pero no para un ingreso, sino para la preparatoria.